Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este espacio donde estamos habitualmente hablando sobre la actualidad en Bolivia. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, es nada más y nada menos que Rafael Archondo, con quien vamos a conversar los próximos minutos. Es doctor en investigación y periodista ampliamente conocido. Y por supuesto está con nosotros también, como siempre, Gregorio Lanza. Bienvenidos a ambos. Gracias, un saludo para ustedes acá desde Puebla. Gracias, Jorge Luis. Un gusto estar con Rafa Archondo. Bien, entonces el tema que nos ha convocado el día de hoy es ver qué está pasando con los medios de comunicación, qué pasa con uno en específico, ¿no? Tenemos una introducción entonces con la que vamos a iniciar. Gregorio, ¿quieres tú hablar? Nuestro primer segmento es La Razón. Nuestro experto en investigación y además que ha abordado de una manera más profunda el tema y es Rafa. Le cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Bueno, efectivamente la razón está en los últimos días en la cartelera, ¿no? Es decir, como una noticia muy importante, aunque a veces es difícil que los periodistas y los medios aparezcan en las noticias, ¿no? No hacen muchos titulares los periodistas, lamentablemente, y más aún cuando se trata de un conflicto laboral. Lo que tenemos es que el 1 de julio, o sea, comenzando este mes, se produjo el despido. Ellos califican esto como una desvinculación. Es la primera vez que escucho yo esa palabra relacionada con el tema laboral, ¿no? Me hizo mucho recuerdo, Gregorio también se acuerda, por supuesto, de la relocalización, ¿no? Cuando se despidió a los mineros y se les puso el nombre de relocalizados a los que salían y perdían su trabajo en realidad, ¿no? Y recibían un desahucio. En este caso estamos ante algo mucho peor, porque los 97 despedidos de La Razón, se les ha dicho que no se les va a dar un desahucio. Esa fue la afirmación concreta aquel día en la que se leyó la lista de los despedidos. En este momento, bueno, está habiendo una negociación individual con cada uno de ellos, pero bueno, fue el momento en el cual La Razón se convirtió en noticia y a partir de ahí, pues comenzaron a surgir una serie de informaciones nuevas, ¿no? Datos que ya intuíamos, sobre los cuales teníamos algunas sospechas, pero esos datos ya se convirtieron a partir de este mes del despido en documentos, en evidencias, en una serie de papeles que van dándonos más luces sobre la situación interna de este periódico. ¿Por qué es importante La Razón? Porque es, sin duda alguna, o lo era hasta hace un tiempo, el periódico más importante de La Paz. Y al ser la sede de gobierno, pues indiscutiblemente era el medio quizás más influyente, ¿no? La Razón ha cumplido 30 años en este 2020. Y entonces, pues, se trata de una institución muy importante. Yo estuve 5 años trabajando en La Razón, yo comencé ahí mi vida periodística en realidad, y entonces por eso también mi interés en el tema. Y bueno, a raíz del despido, pues lo que efectivamente se ha producido es un conflicto interno donde está la versión de los trabajadores y la versión que nunca ha sido conocida de manera explícita de los dueños. Bueno, habría que decir del dueño. El dueño de La Razón en un 99% es Carlos Gil, que es un señor que nació en el Paraguay, se fue luego muy pequeño y creció en Venezuela y también tiene la nacionalidad española. Entonces es un empresario, digamos así, de rango internacional, aunque sus conexiones y su fortuna se asientan en Venezuela, ¿no? Es ahí donde él se convierte en un hombre de negocios, porque él estudió odontología, pero nunca ejerció, es decir, nunca le sacó a nadie una muela, pero sí lo que hizo fue amasar una fortuna importante y él compró La Razón el año 2009 y desde entonces hasta ahora, ya son casi 11 años, pues es el propietario del periódico. Y entonces, bueno, el interés, ¿no? Se concentra básicamente en él, pero también en sus conexiones con el gobierno del MAS y en los negocios que ha venido realizando en Bolivia a lo largo de estos años. Entonces, pues solamente como introducción yo colocaría esos elementos quizás para fijar la importancia del asunto.
Gracias, Rafa. Yo diría que el tema central además es la relación entre ese periódico, su dueño y el poder. Este es el trasfondo del tema. Ya el año 2014, Raúl Peñaranda hizo una investigación, sacó un libro, Control Remoto, donde denunciaba cómo el régimen de Evo Morales estaba controlando todos los medios y entre ellos la cabeza de playa de esta avanzada era La Razón y ATV, fundamentalmente. Y entonces esos elementos que el 2014 eran producto de una investigación, pero que todavía no tenían tanta evidencia, hoy en día con lo que ha sucedido, con los datos que tú proporcionas, la investigación que has realizado, creo que se confirma. En resumen, un entramado donde para controlar el poder de verdad hay que controlar los medios. Y lo hacen de una manera muy oscura, muy turbia, es una estructura casi mafiosa, donde además de este señor, que es un señor especialista en conseguir grandes licitaciones de los gobiernos, no solamente pasó en Bolivia, pasó también en Ecuador con el gobierno de Correa. Entonces, un hombre de estas características, pero vinculado a García Linera. Y entonces esto se convierte en el centro de la trama y por los datos que tenemos además involucra a una serie de intelectuales, se puede decir como tú mencionabas en un artículo y lo hacía Bedregal, los lacayos ilustrados, o yo he hablado en algún momento de los cortesanos, ¿no? La gente que se pone al servicio del poder. Y el otro aspecto que a mí me preocupa es la imbricación con un equipo muy importante que ha trabajado en el equipo de gobernabilidad del PNUD, es decir, de Naciones Unidas, y que se convirtió también en el brazo operador de García Linera para construir su hegemonía en el país. Entonces, creo que estos elementos son muy importantes y van complementando esta trama que ya tú la mencionabas antes. Sí, efectivamente, pues los datos nuevos, quizás para resumirlos y para que los que nos escuchan entiendan qué es la novedad, digamos así, de esto que ha sucedido. Primero es que hay un conflicto interno. Entonces hay un grupo de trabajadores mayoritarios en La Razón que hace varios meses ya pidió la renuncia de la directora. Hubo una votación, hubo una asamblea y una de las demandas más importantes del sindicato en enero de este año fue que renunciara Claudia Benavente. Esto nos muestra que hay una enorme insatisfacción, sobre todo entre los periodistas, con lo que han sido estos 10 años de gestión administrativa y periodística en La Razón. Los periodistas denuncian, por ejemplo, que esta situación que todos conocemos, que es la crisis del papel, ¿no? Hoy mismo estamos haciendo un programa con un soporte diferente y aunque Gregorio o yo escribamos alguna vez, incluso nuestros artículos ya no van en papel. Entonces, todos sabemos que hay una crisis generalizada de los medios impresos en todo el mundo y esto se ha agravado aún más con la pandemia. Entonces, estos dos elementos han servido de pretexto para el despido de estos 97 trabajadores. 40 también renunciaron antes a invitación de la empresa, entonces estamos hablando de un número mayor de más o menos 140. La crítica de los trabajadores es que esta crisis no es nueva, esto ya se veía venir hace mucho tiempo y que lo que sucedió en La Razón es que jamás se tomaron las decisiones y las medidas correctivas necesarias. Al contrario, el enorme flujo de recursos que La Razón recibió por publicidad, tanto privada como estatal, en un contexto muy favorable, hizo que hubiera en muchos sentidos actividades de despilfarro, ¿no? Se construyó, por ejemplo, no sé si ustedes conocen las instalaciones de La Razón, es un edificio enorme. El señor Gil compró un edificio muy grande, con una rotativa muy moderna, que fue adquirida antes por la familia Garafulik, cuando La Razón tenía otros propietarios. Entonces, básicamente esa infraestructura fue casi, no digamos duplicada, pero sí creció enormemente con la construcción de un nuevo galpón
donde se pusieron a 120 trabajadores, ¿no? Ese galpón costó algo así como 3 millones de bolivianos, se construyó muy mal, sigue teniendo problemas y fallas estructurales en su construcción. Y esa es solamente la punta del iceberg de la cantidad de inversiones y gastos y decisiones desatinadas que se produjeron en este tiempo. Y entonces los trabajadores sostienen que en realidad tanto los gerentes como la directora jamás tomaron las previsiones para salvar a la empresa de una crisis que se veía venir. Es decir, que era algo absolutamente fácil de predecir. Y entonces lo que yo percibo, entrando en sintonía con lo que Gregorio decía, es que este señor compró el diario como una especie de tributo al poder político que lo cobijó en una serie de negocios que Gregorio ha mencionado, ¿no? Por ejemplo, todas las obras civiles del teleférico estuvieron a su cargo. Esos son como 105 millones de dólares de un dinero que él mismo considera que es el 20% de toda la inversión general del teleférico. A toda la inversión general del teleférico, que son 750 millones, tú sacas el 20% y de ese 20 tomas el 70, esos son 105 millones. Eso es lo que le dieron a Carlos Gil solo por las obras civiles del teleférico, ¿no? Es un ejemplo muy concreto, muy específico. Ese es el verdadero negocio. Hay una declaración muy concreta de uno de los periodistas de La Razón, de uno de los editores, que dice que la primera reunión que Gil tuvo con Claudia Benavente y la jefatura periodística estuvo, digamos, marcada por una frase. Carlos Gil les dijo: ustedes hagan periodismo, yo aquí vengo solo a hacer negocios. Ese es el discurso de Gil. El periódico lo manejan ustedes y yo hago negocios. ¿Negocios dónde? No negocios periodísticos, sino negocios, como lo ha dicho Gregorio, con el gobierno. Y eso obviamente está muy relacionado con la línea editorial del diario. Si la línea editorial del diario, no manejada por Gil, ojo, Gil nunca se metió en cambiar ni siquiera un pie de foto. Gil ha estado un promedio de 2 días al mes en Bolivia en todo este tiempo. Gil no vive en La Paz, no vive en Santa Cruz, no tiene una casa en Bolivia. Él tiene una casa en República Dominicana, tiene otra casa en Miami, seguramente otra en Madrid, no sabemos, ¿no? Pero Bolivia no es el interés central, su preocupación mayor. Y por supuesto los titulares y las noticias de La Razón menos. Yo creo que él mismo ha dicho en varios audios que tengo que él ha comenzado a leer La Razón en octubre del año pasado, ¿no? Cuando ya la situación que conocemos estaba, digamos, muy, muy difícil, muy compleja, y Evo Morales estaba a punto de dejar el poder. Ahí se comenzó a interesar por lo que sucedía en la vida política boliviana. Entonces la hipótesis que yo tengo es la siguiente. Él compra el periódico, entrega el periódico a la vicepresidencia con más detalle. La vicepresidencia se encarga de manejar el periódico, es decir, coloca a las personas que son de su confianza para dirigir el periódico, y a cambio le entrega a Gil una serie de contratos, ¿no? Como una especie de pago. Entonces, no sé si esto es una estructura mafiosa, no estoy muy seguro, tal vez lo sea. Sin embargo, ese me parece que es el modus operandi, ¿no? Que se ha venido desarrollando a lo largo de estos 10 años. Por eso el señor Gil, en los últimos días, eh, cuando ya Evo Morales se ha ido del país y ya no tiene la posibilidad de lograr esos contratos, cuando la vicepresidencia está vacía, ¿no? Cuando esa silla ya no existe, ya no tiene cerca a su socio principal, pues entonces ahí se ve en la necesidad de enterarse qué pasa en La Razón. Y es ahí cuando recibe al sindicato, cuando tiene reuniones constantes, donde les promete una reingeniería moral, una reingeniería física. Es ahí cuando se produce el despido. Es ahí cuando recién él comienza a interesarse por esta empresa a la que en realidad delegó, ¿no es cierto? Entregó en cierta forma el poder político a cambio de tener otros contratos. Y la otra parte que mencionabas justamente es la vinculación del poder con los medios. Y ahí podemos entrar, creo, a ese tema que nos plantea además una otra reflexión adicional.
es que los medios empiezan cada vez más, como ya lo habían dicho muchos teóricos, hace unos buenos años a jugar un rol fundamental en la vida política de los países. Van construyendo la verdad. Los medios, los periodistas, son los que delinean lo que es cierto y lo que no es cierto. Es la realidad en imágenes, lo que va existiendo. Una cosa muy común entre los políticos es, si tú no apareces en la televisión, si tú no apareces en los medios, no existes. Entonces, y aparece que los propios partidos como tal empiezan a ser secundarios y ahí, de ahí posiblemente la necesidad y la forma tan poco transparente en la que el vicepresidente García Linera, para construir todo ese su tinglado, se ha articulado con una serie de intelectuales, en este caso, y cómo han manejado el periódico. Entonces, sería interesante entrar en ese ámbito, Rafael. Sí, bueno, hay varios elementos ahí dentro, digamos, de esta estructura, ¿no? Por un lado está, para ir en orden, la Junta de Accionistas. En la Junta de Accionistas están Alejandro Antesana Salvatierra, tal vez Gregorio se acuerda de Luis Antesana Ergueta, que escribió una historia secreta del MNR, bueno, es su hijo, que también ha hecho trabajos en materia agraria y es un abogado. Él es el representante de Gil en la Junta de Accionistas. También está Marcelo Hurtado Sandoval, que es prácticamente uno de los dueños de ATV, ¿sí? Entonces, ahí hay un elemento importante. Los dos conforman la Junta de Accionistas, tienen 3 accionistas, la razón. Y hay uno minoritario que es el extra. El 99% de las acciones prácticamente están en manos de Gil y representados por Alejandro Antesana. El 0,2 le corresponden a Marcelo Hurtado y una cifra aún ínfima, ¿no? Le corresponden al periódico Extra, ¿no? Entonces, hay 3 personas ahí en la Junta de Accionistas. Ahí está reflejada, digamos, la estructura de la propiedad, ¿sí? Entonces, bueno, es importante ver quiénes son estos personajes, ¿no? Todavía esto está comenzando, digamos, a conocerse. Esto se acaba de conocer hace 7 días. Los nombres, ¿no? Lo cual está hablando de esa opacidad de la que hablaba Gregorio. Es decir, ¿cómo es posible que los bolivianos durante 30 años hayamos comprado un periódico, pero sobre todo en los últimos 10, y no hayamos sabido quiénes son las personas que toman las decisiones dentro de ese diario, ¿no? Eso me parece terrible. Porque podemos hacer eso con el aceite, con la leche, con el pan. O sea, yo antes de comerme un pan no me pregunto quién ha producido el pan, quién entregó la harina, porque confío en que eso es comestible y no está envenenado, ¿no? Pero en el caso de los diarios, de los medios, es fundamental saber quiénes están como propietarios, porque eso me va a ayudar a colocar al medio en un prisma, ¿no? Donde más o menos yo pueda saber qué intereses hay detrás. Ese ha sido un deporte favorito de los marxistas, ¿no? Entonces es muy curioso que el último jacobino, o sea, alguien que se ha proclamado comunista, ¿no es cierto?, haya contribuido justamente a esa opacidad, ¿no? A eso que no podamos saber quién está detrás. Y entonces ha tenido que ser una investigación como la de Raúl Peñaranda, la que más o menos nos vaya situando a los dueños. Luego está el directorio. El directorio es consultivo, pero también tiene funciones operativas más permanentes, ¿no? Porque la Junta de Accionistas pues, se reúne seguramente una vez al año para ver el tema de las acciones, ¿no? En cambio, el directorio seguramente tuvo reuniones más periódicas o más frecuentes. El directorio en los hechos, por lo que se observa, designa o decide quién es el gerente. No sé si también designa al director o a la directora, pero bueno, ahí están 5 personas, ¿no? 3 personas de ese directorio son allegados cercanos a Gil, ¿sí? Lo cual nos muestra la importancia de Gil, obviamente, él es el dueño. Está el propio Gil, está Mauricio Etienne, que es el dueño de una empresa constructora que es justamente la que se asocia para hacer las obras del teleférico, y está el señor Rafael Abreu, que es venezolano, ¿no? De él podemos hablar luego. 3 de 5 entonces son claramente, digamos, decisión de Gil. Los 2 restantes
incluido el director suplente, que a veces entonces ocupa un tercer asiento, y entonces eso hace que sea mayoría. Cuando falta uno de los tres de Gil, entonces hay un suplente, ¿no? Que ocupa una de las vacancias. Entonces, es relativo. Se podría decir que si son 5 y 3 son de Gil, entonces Gil es el que controla el directorio. Pero si consideramos que de esos 3, 2 son extranjeros, Abreu venezolano, Carlos Gil también, y no están en Bolivia generalmente, entonces la probabilidad de que el suplente ocupe uno de esos 3 es muy alta. ¿Quiénes son los otros? José Luis Exeni, Sandra Aliaga antes de fallecer y Ernesto Pérez de Rada, ¿no? Son las 3 personas que están ahí. Mi hipótesis es que, y ahí entra lo que decía Gregorio, es que estas son las personas colocadas por la vicepresidencia, ¿no? Porque pues de los otros difícilmente podemos hacer una conexión. Lo que tienen en común estos 3, y antes estuvo Armando Ortuño en esas mismas funciones, y luego fue reemplazado, lo que tienen estos 4 ya podemos decir, y a lo cual sumamos tal vez a Claudia Benavente, ¿no? Lo que yo llamo el quinteto de la razón, es esa relación muy estrecha con la vicepresidencia. Entonces, digamos, la novedad está en que el directorio es claramente una especie de sucursal de García Linera dentro de la razón. Y lo preocupante es que de ahí, de ese grupo, ¿no? Tenemos personas que han fungido muchas veces como opinadores, que han estado participando en una serie de espacios donde, um, donde decían pues lo que para muchos era un criterio más o menos imparcial o equilibrado, pero que en realidad estaban gestionando estos negocios, estaban, digamos, operando de manera directa en esta empresa, ¿no? Y bueno, se me ha criticado por mencionar a Sandra Aliaga, pero lo cierto es que Sandra Aliaga era al mismo tiempo miembro del directorio y también presidenta del Tribunal de Ética Periodística. Entonces, aunque Sandra haya fallecido y no se deba hablar mal de los muertos, es evidente que aquí hay un choque claro de intereses. O sea, tú no puedes ser miembro de un tribunal que juzga y analiza la conducta de los medios y pertenecer a uno. Es absolutamente incompatible, ¿no? Y lo mismo puede decirse de Exeni, que fue miembro del directorio cuando era vocal. Y como sabemos, el Tribunal Supremo Electoral contrata a los medios. Tiene contratos y contratos grandes, ¿no es cierto?, para publicitar cartillas, para publicitar una serie de normas. Está el tema de las encuestas. Entonces, pues aquí la pregunta es si no hay incompatibilidad también en su caso. Y lo mismo podría suceder entre una persona que, siendo miembro del directorio, es también trabajador en Naciones Unidas, en PNUD, que es una institución que trata temas de construcción de gobernabilidad y debería tener la mayor imparcialidad para construir gobernabilidad en un país tremendamente polarizado, especialmente en los últimos años. Entonces, estos son temas que creo que hacen a la vida pública y a la vida de los bolivianos, de todos. Y yo he estado más preocupado aún porque, conociendo el rol muy importante que ha jugado el enviado de Naciones Unidas, del secretario general de Naciones Unidas en el proceso de pacificación del país, sería muy preocupante, y eso tendrían que aclararnos, si es que esos recursos para el proceso de pacificación que sirven para apoyar al Tribunal Supremo Electoral están manejados por este mismo grupo, es decir, por el grupo que ha estado al servicio de García Linera. Entonces, esto es un tema que merece también ser aclarado, y yo espero que en los próximos días tengamos más información al respecto. Completamente de acuerdo. Mira, hay otro problema que no tuvo la difusión que tuvo pues, gracias al conflicto laboral, que es el de Aviala Televisión. Aviala Televisión es una donación del gobierno iraní a Evo Morales. Es decir, es un gobierno que entrega un volumen de equipos que se calcula en 3 millones de dólares a una persona en Bolivia. Esos equipos llegan a la aduana, hay una
un inmueble en Obrajes que aparentemente no es necesariamente parte de esa donación, pero que tiene también algún otro origen extraño, y se construye un canal de televisión a cargo de una fundación que se llama Evo Morales Aima. Luego le cambian el nombre a Fundación Avia Yala. Bueno, ¿cuál es mi observación? Probablemente el presidente tiene todo el derecho a tener un canal de televisión, ¿no? Y más si se lo regala a un amigo. Quizás tendríamos que irnos a Irán para averiguar si los iraníes estarían de acuerdo con que con dinero del erario público en Irán se esté donando un equipo muy, muy costoso a una persona privada, ¿no? Pero bueno, digamos que esto está en el ámbito de lo privado. Es decir, si a nosotros un gobierno, cualquiera que sea, nos regala, pues está cometiendo corrupción en ese país, ¿no? Y nosotros finalmente somos simples beneficiarios. Pero bueno, se instala el canal. Primero solamente repetía la señal de Telesur, pero inmediatamente comienza a recibir publicidad del gobierno. Un canal que no tenía audiencia, ¿sí? Y entonces, en ese canal, además de recibir la publicidad del gobierno, que también hasta ahí podemos decir, bueno, pues si el gobierno quiere darle publicidad al canal del presidente, pues a lo mejor lo puede hacer, porque es un canal meritorio, tiene programas culturales, hay gente interesante, lo que tú quieras. Pero lo grave de todo esto es que después de un tiempo, los gerentes de Aviala Televisión, los 3 gerentes que ha conocido ese canal en los últimos tiempos, son exministros. Estuvo Pablo Grux como gerente, luego entró Amanda Dávila como gerente, y luego Claudia Espinosa, viceministra de Amanda Dávila, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo, la izquierda en todo el mundo, sobre todo en España, por ejemplo, criticó esto de las puertas giratorias, ¿no? ¿Qué consiste en que si tú eres ministro de hidrocarburos, trabajas un tiempo en esa función, dejas el cargo y a los 3, 4 meses apareces como representante de una petrolera? Es exactamente lo mismo. Es decir, el Ministerio de Comunicación que entregó publicidad, pauta a Aviala Televisión, Amanda Dávila, Claudia Espinosa, que hicieron firmaron esos contratos con Aviala, luego estaban trabajando en Aviala. Eso ya es inadmisible, ¿no? No sé si ustedes están de acuerdo. O sea, hay una cantidad de cosas ahí que no se han dicho con fuerza, con la necesaria energía, y que son justamente ese tipo de situaciones. Es decir, ahí tenemos esas, y cuando se produce la renuncia, la gerente huye, desaparece de pronto, los trabajadores de Aviala llegan a trabajar y no hay nadie a cargo, ¿no? Ni siquiera entiendo cómo está la situación de propiedad de ese canal, ¿no? Pero es una muestra nada más de cómo han ido funcionando algunas cosas. Jorge Luis. Perdón, Gregorio, Rafael. Tenemos 6 minutos. Cerramos, claro que sí. Jorge Luis, un breve, no sé si resumen e incorporar cuáles son los temas centrales, Jorge Luis. A lo que apunta, creo también Rafael Gregorio, es cuál es el interés, ¿no?, de todos estos grupos que están buscando influenciar las corrientes de opinión y apuntan pues todos a la construcción de la posverdad, ¿no? A mostrarnos una nueva realidad que esté ligada con sus intereses. Ese sería definitivamente el eje de conversión sobre todo lo que está denunciando, planteando y que ya es de conocimiento público y por supuesto compartimos con Rafael y que tú también lo has mencionado, Gregorio, ¿no? Vamos en esa dirección. Entonces, será importante en la medida que se muestre esto a la opinión pública y que la gente pueda enterarse con más detalle y de esa forma personalizando, ¿no? Ubicando muy bien, porque parecería que a veces los intereses son netamente empresariales y hablamos sobre nombres de empresas, pero cuando aterrizamos en las personas, nos damos cuenta la relación que pueden existir entre esta manipulación que apunta sobre todo a generar y contar con más poder, ¿no? Y yo quiero referirme a ese tema, porque es muy importante. Esa es la consecuencia. Todo este entramado sirve ¿para qué? Para eso, para cambiar la realidad, para distorsionar la información, para dirigir la información. Y ahora que estamos en esta discusión, hay elecciones, no hay elecciones, yo quiero poner sobre la mesa
como también este conglomerado de medios, en este caso más de televisión, participó a TV, de quien no hemos hablado ahora mucho, para hacer unas encuestas, y era un conjunto de medios de comunicación que durante más de un mes permanentemente han sacado una línea y editorial, se puede decir, montándose en las encuestas de Cies Mori para mostrar en las elecciones del año pasado de que el MAS tenía una ventaja por más de 15 puntos sobre el segundo candidato y estaba por encima del 40%. Es decir, querían posesionar en la opinión pública la idea de que el MAS ya había ganado. Tendían la cama para cuando venga el fraude, porque esos eran los datos que iban a salir del fraude. Esos eran los resultados que iban a salir del fraude. Entonces, creo que esta forma de hacer estos entramados oscuros, tenebrosos, casi mafiosos, es justamente para controlar la opinión pública, formarla y para convertirse en los reyes del fake news, de las mentiras. Y eso creo que es muy grave porque afecta gravemente a la democracia en el país. Sí, yo creo que es muy importante que ojalá este debate dé lugar a una especie de invocación muy fuerte hacia la transparencia. Lo que yo decía al principio me parece que es importante que sirva de remate, o sea, que tengamos la posibilidad legislativa de que los oyentes, las audiencias sepan quién es el propietario de cada uno de los medios, conozcan la composición accionaria de cada una de las empresas que hace comunicación, que hace periodismo, que podamos saber quién es miembro del directorio, hasta aquí no sabemos cómo han funcionado esos directorios de La Razón a lo largo de estos 10 años, no sabemos quiénes más estuvieron, quiénes están ahora sentados ahí, porque no es posible que solo conozcamos al periodista que firma la nota. Es fundamental que sepamos quién financia cada uno de los medios y podamos también igual tener el mismo acceso a la información de la pauta estatal, ¿no? ¿Cuántos millones recibe cada uno de los medios y cómo se distribuye cada uno de esos medios? Es increíble cómo, por ejemplo, un semanario como La Época recibía casi la misma cantidad del Deber, por ejemplo, ¿no? En este periodo, digamos, de 14 años. ¿Quién era el dueño de La Época? Hugo Moldis. Es decir, ese tipo de cosas son clarísimas. Es decir, ahí los nombres son fundamentales. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los que reciben estos recursos? Eso es fundamental. No solamente decir, le damos publicidad a 400 medios, todos reciben algo. Claro que todos reciben algo. Hasta página 7 tiene, decimos, ¿no? Pero lo importante es ver qué montos y quiénes son los que reciben eso, conociendo justamente el nombre de los propietarios. Gregorio, tu reflexión final, 30 segundos. Bueno, es lo fundamental. Lo fundamental es develar quiénes manejan los medios, cuál es su orientación y a qué intereses defienden. Y eso nos va a aclarar cada vez más cómo vienen las noticias y poder discernir con nuestro propio pensamiento. Y eso creo le va a hacer muy bien a la ciudadanía y a la democracia en el país. Rafael. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hace falta una ley de medios. Ojalá el próximo gobierno tenga el tiempo para hacerlo. Sabemos que ahorita hay otras prioridades, ¿no? Está la pandemia, está la crisis económica, están muchas cosas por delante, digamos, en la lista. Sin embargo, yo creo que sí es necesario debatir una ley que fije los criterios, ¿no? De cómo se distribuye la pauta, de cómo se conocen, digamos así, los datos fundamentales. No pueden ser una empresa más. Es fundamental que los medios se conviertan en empresas diferentes porque hacen al funcionamiento de nuestra democracia. Y finalmente sí comparto también la indignación. Yo también he trabajado en el PNUD, no he estado en ese equipo de gobernabilidad, pero también entiendo cómo los funcionarios que están contratados ahí tienen una serie de restricciones. Yo también he sufrido esas restricciones, era muy difícil poder dar una opinión, por ejemplo, sobre nada, porque constantemente te marcaban el hecho de que estás representando a la ONU, por ejemplo, y es insólito que funcionarios del PNUD hayan estado en un directorio tan involucrados en la vida política interna de los medios, cuando su función era prácticamente otra, ¿no? Entonces, yo creo que todas esas cosas han generado mucha incomodidad en todos nosotros. Bueno, muchas gracias a ambos por participar en Epicentro en este episodio más. Gracias otra vez.
Estaremos la próxima semana con todos. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Un saludo, que les vaya bien.